Bueno, 13 principios de fe. ¿En qué principio de fe estamos ubicados? En el quinto principio de fe. ¿Qué dice el quinto principio de fe? Solo a Dios se lo debe servir. ¿Están en el título? Y si se acuerdan, más o menos hace un mes y medio, vimos un shiur que hablaba si la verdad compromete o no. ¿Se acuerdan de ese shiur? Si la verdad me debe llevar a algo más. Si una persona que sabe que Dios existe y está convencido que Dios es único, ¿esa verdad lo debe llevar a algo más? Sí, y dijimos que sí. Que me debería llevar inclusive a amar a Dios, porque entiendo que es lo más importante. Inclusive me debería llevar a santificar la vida en nombre de Dios. O sea, en el sentido correcto, de hacer una vida con contenido. Porque la verdad influencia en la persona. No es un conocimiento teórico y nada más, sino que debe influenciarme. ¿Me siguen hasta acá? Entonces si solo se debe servir a Dios, ¿es un concepto lógico? Esa es la pregunta. Este principio de fe, principio 5, solo a Dios se lo debe servir. ¿Tiene lógica? ¿De dónde? ¿Cuál es la lógica? Rak la Hashem, Raúl Labod. Rak la Hashem, Raúl Labod. ¿Es lógico? O sea, yo pregunto, ¿por qué Rak la Hashem? ¿Por qué solamente es digno de servir? ¿Por qué no es digno de servir a otro también? Porque Hashem es único. ¿Qué quiere decir que Hashem es único? No hay otro Dios. No hay otro. Bueno, del momento que entendí que Dios es el único verdadero, entonces ¿a quién tiene sentido servir? Al verdadero. ¿Entendieron la lógica? O sea que el principio es lógico. ¿Entendieron? Del momento que entendí que Dios es el único verdadero, entonces ¿a quién vas a servir? Pues al único verdadero. Si hubiese dicho que hay 20.000 verdaderos, entonces tendría lógica servir a los 20.000 verdaderos. Pero no hay 20.000 verdaderos. ¿Entienden? La lógica es este. Si Dios es el máximo, ¿a quién tiene sentido servir? Al máximo. ¿Por qué no servís al segundo, al tercero? No tiene sentido servir al segundo y al tercero. Vas a servir al segundo y al tercero. Servís al primero. ¿Entienden lo que quiero decir? Si sirvo, lo sirvo al... Pero igual hay que explicarlo más todavía esto. Entonces lo que vamos a empezar ahora a ver es cómo comenzó la idolatría en el mundo. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? ¿Cómo empezó la idolatría? O sea, ¿el mundo nació con idolatría? ¿Sí o no? ¿Cómo saben que no? Porque Adán y Rishon creían en Hashem, ¿no? Adán y Jabá estaban con... Entonces el mundo ¿cómo empezó? Con Emuná en Hashem. Entonces, ¿cuándo empezó la idolatría? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo pasó que del mundo se fueron confundiendo? ¿Cómo empezó? Si todos creían en Dios al principio. O sea, algo lindo acá decir eso. O sea, que lo más natural es creer en Dios. Lo natural no es idolatría, ¿eh? Como dicen, la gente antes eran analfabeta y eran todos, no entendían nada. Después fueron... No. De principio lo primero es creer en Dios, no creer en Dios. Lo lógico es creer en Dios, no hacer idolatría. Hacer idolatría no es lógico. Entonces, ¿cómo empezó la idolatría? Eso es lo que vamos a ver. ¿Se entendió? La hojita que tienen en hebreo y en español es Ilhot Abodá Sorá Bejukot Hagoyim. Rambam me escribe un libro donde todas las leyes que tienen que ver con idolatría. ¿Para qué? ¿Por qué escribirían en el Mishneh Torah un libro de alajot de idolatría? Que nosotros no hacemos idolatría. ¿Por qué tienen que haber alajot de idolatría? ¿Para qué tiene que haber un escrito de que haya libros de alajot? Porque sí había época que los judíos hacían idolatría. O sea, tienen que estar las alajot para ver lo que está prohibido. O sea, tengo que estar... pero hay dentro de las 613 misbot, hay 52 misbot que tienen que ver con prohibición de hacer cosas de idolatría. 52 misbot. Son las alajot y esas 52. Exactamente. Entonces en este compendio están todas las leyes de esas misbot. Okay. Para que no caigas en la idolatría. ¿Se entendió? Bueno. Pero Rambam empieza con una introducción de cómo empezó la idolatría. Entonces empezamos a leer en español. Bueno. Leo en la 30. ¿Tienen la 30? Sí. ¿Está bien? 30. Dice así. En los tiempos de Enosh, los hombres cometieron un grave error. ¿Quién es Enosh? ¿Y de qué palabra viene Enosh? Enoshut. ¿Ven? Enoshut es como la humanidad. Enosh fue el nieto, muy bien, de Adán Rishon. ¿Sí? ¿Por qué? Fue un nieto de Adán. O sea, ¿quién es? Esperen, pero ya había pasado cientos de años ya. O sea, está bien. Nieto dice, bueno, ¿qué? ¿Ya a los 50 años? ¡Qué mal! No. Primero vino Adán Rishon. Tuvo a Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Después Adán tuvo a un tercer hijo, que se llamó Shet.
Y ese era una persona tzadik, que iba en el camino correcto. Está bien. Y ahí empieza a tener hijos y vivían mucho tiempo ciertas personas importantes. Un nieto, está bien, sería Enosh. Pero no es que pasó ya 100 años, Ulay ya pasaron 500 años en el mundo, ¿está bien? 700, no sé cuánto exacto. ¿Está bien hasta acá? Digamos que pasaron 400, 500 años. ¿Qué pasó? Los hombres cometieron un grave error. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los hombres que cometieron un grave error? La gente de esa época, un error. ¿Cuál es el error? La prudencia. Miren, en Ibrit no dice la prudencia, dice... Tagut Kedolá Ibará Atzat Jajme. Se confundió el consejo de los sabios de esa generación. ¿Está bien? Acá no tradujo exacto. Bueno, acá dijo la prudencia. Está bien, no sé prudencia. El consejo de los sabios de esa generación se obnubiló. O sea, no la tenían clara. ¿Qué pensaron? El mismo Nosh estuvo entre los que cometieron el error. ¿Cuál fue el error? Ahí va el error. Su error fue este. Escúchenlo y díganme dónde está el error, No voy. Pensaron que puesto que Dios creó los astros y las esferas celestiales para guiar el mundo, lo colocó en los altos y le otorgó honores. De hecho son sus lacayos, son sus siervos. O sea, entonces el sol, la luna, esperen, Dios creó el sol y la luna. Sí. Y gracias al sol y a la luna el mundo se mantiene. En cierta manera, el sol le da luz. Entonces el mundo, en todo el tema. Y Dios creó leyes físicas, leyes naturales. Y gracias a las leyes el mundo se mantiene. Entonces, eso, el sol, la luna, estos astros son siervos de Dios. ¿Está bien hasta aquí? Suena lógico, ¿no? Por lo tanto, los colocó en lo alto y les otorgó honores. De hecho, son sus siervos que le sirven. Merecían entonces ser alabados, glorificados y honrados. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Honrar al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque si Dios puso el sol ahí y gracias al sol el mundo se mantiene, el sol es un siervo de Dios. Entonces vos tendrías que también alabar o, está bien, engrandecer al sol. En cierta manera estarías alabando a Dios. ¿Entendieron lo que dijeron? Sí. ¿Dónde está el error? ¿Qué pensaron? Pensaron que es digno a la... No, pero ¿dónde está el error en la lógica? Por cuanto que el sol es un siervo de Dios, yo al servir al sol estoy sirviendo a Dios. Yo no tengo que servir al siervo. ¿Dónde está el error? Yo no tengo que servir al Siervo es un enviado de Dios importante que lo puso en el Shamaim. Yo no tengo que servir al sol, tengo que servir directo a Dios. Yo no tengo que servir al siervo, tengo que servir al Señor y punto. Voy a un ejemplo. Es olvidar de servir al máximo, es... No dijo que sirven al máximo también. Y también al sol. No tienes que Vamos al ejemplo. Najón que no tiene sentido. Pero vamos al ejemplo. Esperen, ejemplo. Hay un gabinete de gobierno, está el presidente, está el Rosh Menshálá, Netanyahu. Bueno, digamos que el ministro de Tesoro, el ministro de Bitajón, un ministro, es muy buen ministro. Entonces yo digo, wow. ¿Está bien? Entonces yo digo, ¿qué ministro que tiene este gobierno? ¿Netanyahu se va a poner contento o no? ¿Sí? Si yo alabo al gabinete de gobierno, ¿el presidente se pone contento? Agarren, ahí está el punto. Ahora hay que ver dónde está el error. ¿Sí o no? Diga, si yo alabo al gobierno, Netanyahu puso esos ministros. Entonces, si yo alabo al ministro, indirectamente estoy alabando a Netanyahu. No, ¿sí? No, en el gobierno. No me digan en Dios y en el sol y la estrella. En el gobierno. ¿Está bien el ejemplo de lo que dije? O ustedes dirían, no, si alabás al ministro, Netanyahu se ofende. No, Netanyahu no se ofende. ¿Están de acuerdo que Netanyahu no se ofende? Bueno, entonces, apliquen este ejemplo a lo que dijimos recién y suena, es igual. ¿Dónde está la diferencia? Ese es el mundo. ¿Entendieron la pregunta? Porque aparentemente si yo alabo al gabinete de gobierno, estoy alabando al presidente. Entonces, si yo alabo al sol, la luna y las estrellas, estoy alabando a Dios. Sí, pero puedo alabar, puedo decir qué buena creación de Hashem, no, ay, el sol que me da, porque sé que es una creación de Hashem. O sea, su error fue pensar que eso existía, que eso era lo importante y no... Pero miren lo que dice, No, acá no dice que dejaron de creer en Dios y también dice que Dios es el que dirige todo. Nada más que Dios puso eso. Como un medio. Como un medio, y a Dios le gustaría que yo alabe al medio. Ese fue, y dice Rambam, grave error. Y lo que nosotros estamos buscando, ¿dónde está el error? Ahora, otra Esperen. cosa. Está bien lo que dijeron, pero ¿dónde está el error en el gabinete? ¿Qué diferencia hay entre el ejemplo del gabinete de gobierno al ejemplo de Dios, sol, luna y estrellas? Otra
cosa. ¿Entiendes la pregunta? ¿Dónde está la diferencia en el ejemplo que dije a lo que dice acá? Hashem no necesita que alabes al sol. Que ayer no necesita nada. Es verdad, ayer no necesita que lo alabes a él tampoco. Pero si lo lavas, él alabas todo. Ya. Si lo lavas a él, alabas todo y listo. Ah, o sea, está bien alabar a todo, pero lo alabo a Hashem y eso es alabar a todo. Pero está bien alabar a todo. Pero no. No está. Mi pregunta es. Hashem, ¿qué? O sea, no entiendo. Habla. Sí. Habla. No terminaste, decí. Que tú ¿cómo estás diciendo que si nosotros alabamos al primer ministro se va a molestar el presidente? Puede ser que sí, porque está perdiendo el foco de Yo pienso que normalmente no se enojaría el presidente. Yo sé por qué, sí se enojaría. ¿Se enojaría? No, si yo digo ahora en el gobierno de Argentina, yo digo, mirá, yo qué sé. ¿Quién le puso a este? Y mirá qué bien que están dirigiendo el mundo, ¿quién no se va a poner contenta? Porque ella los puso. Entonces, en ese caso sí se pone contento. Ay, porque es como orgullo, es como... No, es porque trabajan en equipo. Tipo, el presidente no puede trabajar solo. Ah, bueno, entonces, pero están de acuerdo que el presidente se pone contento, ¿no? Ustedes dicen el presidente, ¿hay alguien que diría que el presidente no se pone contento? Todo presidente que nombró este gobierno, si yo en la prensa hablo bien del gobierno, el presidente se pone contento que yo hablo bien del gobierno, porque es el gobierno de él. Entonces dice así, Raman dice, y eso es lo que pensaron ellos. Ellos pensaron que si vos alababas al sol, a la luna y a las estrellas, Dios se iba a poner contento. ¿Entendieron lo que pensaron? Ellos pensaron que Dios se iba a poner contento. Dejen contento, obvio que Dios no tiene sentimientos. Pero sería que eso es lo digno de hacer, porque estoy alabando a sus lacayos, a sus siervos. ¿Está bien? Entonces estoy alabando. Se traumó, te dijo así, Dios no tiene sentimientos. No, todo, después es otro tema. Bueno, tenemos que hablar más eso. No, quiero decir que Dios es perfecto, que los sentimientos son cualidades humanas. Eso. Son condiciones humanas los sentimientos. Y es cambiante. Y Dios no hay cambios. Pero ¿cómo piensas? Ellos también están pensando. Eso ya lo vimos. Bueno, pero tengo que explicarlo. ¿Qué? ¿Tengo que volver a 10 sentimientos ahora? Al cero. Yo quería, esperen. Después vamos esperen, dejen, tengo que definir qué significa. No, es que es difícil porque Dios es perfecto, súper, lo máximo, más que sentimiento. Sentimiento es algo humano. Entonces por eso. Entonces, si no tiene sentimientos, ¿cómo puedes decir? O sea, ¿cómo podemos decir, ay, Hashem nos ama? Para que nosotros podamos entender. Es para que nosotros podamos entender. Es para que nosotros podamos entender. Tú te estás engañando, pero está bien así. No estamos engañando. Es que yo estoy en el principio quinto y eso del principio 2. Ya lo pasé. Pero ya lo pasamos. Ahora tengo que volver a eso. Ahora estamos en dos temas diferentes completamente. Tengo que hablar de la unicidad de Dios y explicar entonces quién es Dios. La Torá habla en el lenguaje humano. La Torá habla en el lenguaje humano. Habla en el lenguaje humano. Ahora tenemos que nosotros profundizar. Hay que profundizar, no hay que quedarse a nivel literal. También la Torá dice la mano de Dios. Dice los ojos de Dios. Y Dios no tiene ojos, no tiene manos, ¿no? Eso están de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso sí, pero sentimiento, bueno, entonces, primero hay que definir qué significa, tenemos que definir qué significa sentimientos. Y después ver si eso se puede aplicar a Dios o no, ¿entienden? O no, sí. Pero yo lo digo por sobreentendido que lo sabían, pero tenemos que volver, después volveremos, ¿está bien? Pero ahora yo voy solamente, ¿dónde está el error? ¿Entendieron la pregunta? Error. Espere, ¿dónde está el error? La diferencia entre el ejemplo del gobierno y el ejemplo de Dios. Habla ahí. Que el Rosh Memshalá, el presidente o el primer ministro y su gabinete de gobierno son todos seres humanos. Por ende, tienen algo en común. Entre ellos hay algo en común. ¿Está bien? ¿Y qué diferencia hay entre Dios, Sol, Luna y estrellas? No hay como... Que no hay nada en común entre... Dios está por encima de todo eso. El sol, la luna y las estrellas son creaciones. Y Dios es el creador. Si yo alabo a la creación misma, no estoy alabando al creador. Es una falta de respeto al creador. ¿Entienden la diferencia? Pero si yo alabo al gabinete de gobierno, ahí no hay ningún problema. Porque el gabinete de gobierno y el presidente tienen algo en común. Ese es el punto. ¿Entendieron el punto? El punto que Dios y este mundo no tienen nada. Dios es diferente y está por encima de todo este mundo. Entonces, si yo
como que alabo a este y alabo a este, como que lo estoy igualando en cierta manera. Ese es el error. ¿Entendió el error? ¿El error de lógica? Yo quise ver cuál era el error de lógica. ¿Está bien? No, seguro que Hashem no estaría contento. ¿Está bien? Si yo estoy alabando al sol, a la luna y a las estrellas. No, porque estás comparando al sol con Dios. No, eso es después. Si no, me trata Hashem que... ¿Está bien hasta acá? Entonces, ¿qué quiere decir que fue un grave error? O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? O sea, ¿qué los llevó a decir que hay que alabar al sol, a la luna y las estrellas? Que Hashem los creó. Los que dijeron, Dios creó al sol y gracias al sol el mundo se mantiene, entonces seguro que a Dios le gustaría que yo también alabe al sol. ¿Entendieron el error? Es un error de lógica porque la lógica no te dice eso. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Fíjense, los sabios de aquella generación. Los sabios de aquella generación. Y Enosh estuvo entre los que cometieron el error. ¿Entendieron? O sea, sería un error de lógica que si había un sabio y tenía que haber dicho, están haciendo una tontería. Porque están igualando a la creación al creador. Si vos alabás a alguien, alabás. Una persona agarra una piedra y tira una piedra lo más fuerte posible y rompe un vidrio. Entonces va a decir, ¡wow! ¡Qué fuerza que tiene la piedra! ¿Vas a decir así? No. ¿Qué fuerza que tiene la piedra o quién fuerza quien tiró la piedra? Justo la piedra no fue un ejemplo bueno. Nada que ver, pero quise decir un ejemplo cualquiera, ¿está bien? Entonces, ¿vos a quién es el fuerte? El que tiró la piedra, no la piedra en sí. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces ellos que están diciendo, ¡wow! ¡Qué grandioso que es el sol! Pará, si decís que es grandioso es quien hizo el sol, no el sol. El sol no piensa, el sol no define. El sol es un shaliach, no hace nada. Y las leyes físicas, las leyes naturales también. Las leyes no son sabias en sí mismas, son automáticas. Dios creó la ley para que funcione de esta manera. ¿Quién es al que tenés que alabar? Al ser inteligente que hizo esa ley. ¿Entienden? Eso tiene sentido. En otras palabras, ¿por qué alabarías al sol? ¿Porque el sol ilumina? ¿Qué diferencia hay entre el sol y, no sé, y la piedra y la mesa y una persona? La verdad que el sol y la mesa son creaciones. Todos creaciones. Entonces, ¿por qué alabas a este? La verdad que es todo creación. ¿Entienden? La igualdad está de abajo de Dios, todo tiene cierta igualdad, que es todo creado. Si tiene sentido es servir, es al creador de todo. Eso tiene sentido. No tiene sentido servir a algo que no sea el creador de todo. ¿Entendieron? O sea, lo único que tiene sentido es servir al máximo. No tiene sentido servir al secundario. Ya que el secundario es creación del máximo. Entonces, ¿qué significa servir al 2? Si servís al 1. ¿Entienden? Es el gran error del cristianismo Todo el error del cristianismo pasa por tomar intermediarios para acercarse a Dios. Inclusive la idea de Dios es errada, con la Trinidad. Pero todo el tema de las vírgenes y todo el tema de los santos es el tema de intermediarios. Pero así todo todavía no especifican si tienen Dios. ¿Sabes? Ellos van a decir que creen en Dios, pero ese Dios es 3 que son 1 y 1 que son 3, que no es Dios. ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entendió? Entonces leemos. Su error fue Pensaron que puesto que Dios creó los astros y las esferas celestiales para guiar al mundo, los colocó en lo alto y les otorgó honores. De hecho, son sus lacayos serían sus siervos, que les sirven. Merecían ser alabados, glorificados y honrados. Ahora, segundo punto, Hasta ahora el error fue teórico, ¿no? Sí. Mire lo que dice ahora. Es voluntad de Dios, bendito sea. ¿Qué dicen ahora? La gente de esa época, ¿qué dijo? Que ¿cuál es la voluntad de Hashem? Enaltecer y honrar a quien lo enaltece y honra. Del mismo modo que un rey desea honrar a quienes sirven ante él, porque esta es la honra del rey. El ejemplo que dijimos. ¿Está bien? ¿El error? O sea, el primer error es pensar que eso es digno de alabar. ¿A qué te llevaría eso? ¿Entienden cómo nace la idolatría? Es un error. ¿Eso a qué te lleva? Pensar que eso es digno de alabarlo. Te lleva a que lo alabes, ¿no? Hasta ahora están en el error de decir, wow, te alabo, sol, yo qué sé, estudiot. Ese sería el error. O alabar a la luna. Que eran, bueno. Cuando concibieron esta idea, comenzaron a construir templos. Segundo nivel. Este es nivel más idolátrico. A los astros y a ofrendarles sacrificios. Tercer nivel. ¿Entendieron? Primer nivel, pensar que eso es digno de alabar.
Segundo de nivel, hacer un templo de eso. Presta atención, que no es que no creen en Dios, creen en Dios. ¿Creen que Dios es el máximo? Sí. Sin embargo, ¿esto es idolatría también? Sí. ¿Ven? Y esto tendría pena de muerte. Inclusive que vos crees en Dios. Presta atención, Puede ser que vos crees en Dios y crees que esto es un siervo de Dios, pero le ofreces un corbán, ya eso tiene pena de muerte. ¿Entendieron? ¿Cuál fue el tercero? El tercero, ofrecerles sacrificios. Ya no solamente que le hago un templo, también le ofrezco corbanot. Alabarlos y glorificarlos de palabra y a prosternarse ante ellos. Cuarto nivel, arrodillarse. Ya eso es más grave, ¿no? ¿Qué? Te arrodillas a la luna, te arrodillas al sol, creyendo equivocadamente, presta atención como Rama marcó, erróneo, equivocado, que así se ganaban, miren lo que dice ahora, ¿el favor de quién? Del creador, no el favor del sol. O sea que creen en el creador. O sea que la idolatría, ¿cómo nació? Creyendo en Dios. Y de creer en Dios fueron bajando y empezaron a creer que también está bien servir a los medios, que son muy elevados, por eso están en el cielo. ¿Está bien? Nunca dejaron de ¿Cómo servir? Entonces, en otras palabras, servir a un ángel. Si una persona dice, voy a pedirle al ángel Gabriel que me dé poder para salvarme. Hasbe Jalil ha sido idolatría. Es un Shalíah, no es así. Y le estás pidiendo, si le pedís a un Shalíah que estás haciendo idolatría, ¿entiendes lo grave? Que hay que tener cuidado. Porque hay gente que de repente dice, le voy a hablar al malaj, le voy a pedir al malaj. Y no. Le voy a pedir a la tumba del tzadik. No se le pide a ninguna tumba de ningún tzadik. ¿Qué me pregunta? Cuando se va a pedir una verajá a un rab, se le pide al rab. Primero hay que saber que todo viene de Hashem, no viene del rab. Nada más que como el rab es un tzadik y está muy apegado a Dios, entonces si rab, usted ayúdeme también a pedirme a Dios. Pero ahí no tenés el riesgo de idolatría porque sabes que es una persona. Pero también hay que tener eso de pedir mucho bendiciones. Tampoco es algo tan guau visto en el judaísmo. Hoy en día sí, lo hacen todos. Pero no sé si es algo tan perfecto. ¿Entienden el riesgo que hay? Siempre está el riesgo de ese fanatismo de un rebe. Y eso te puede llevar a idolatría. Hay que tener cuidado. Pero vos sabés que es un rab, es un ser humano. Nada más que tiene muchos... Hay que tener cuidado. Está bien. Obvio pido una veraja a un rab. Y le pido a Hashem. Pero siempre, en verdad, hay que tener claro que solamente se le pide a Hashem. No le pedís el poder del rab, le pedís al rab que tú eres más cerca. Sí, pero pero eso nosotros no hacemos intermediarios, nosotros le pedimos directamente. Es como que vos ves que no tenés tanto mérito y él también es un tzadik y él pide. Pero limitadamente, ¿entendieron? Obvio que si va a la tumba de un tzadik, que no le pide al tzadik ni le pide a la tumba porque eso es idolatría. Eso seguro que está prohibido. ¿Está bien hasta acá? Pues seguimos si Dios quiere. ¿Está bien? Besoroto.